¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Escucha? Sí, sí, hola, sí. Es que me iba a arrancar a cantar, estaba dudando si cantar o no, pero justo Raúl Siles ha puesto la canción de Presuntos Implicados hace un ratillo, entonces ya la comparación va a ser un poco odiosa, porque aunque no lo crea, yo canto fatal. Bueno, ¿cómo hemos cambiado? No me quiero poner en modo cuéntame ni en plan nostálgico, aunque el año que viene hacemos ya 20 años. Vamos a contar un poco del antes y la hora de la ciberseguridad, desde nuestro punto de vista, y después nos meteremos ya en la chicha, sobre todo Álvaro, que es la parte de los incidentes que hemos tenido este año, contando un poco lo más destacado. Bueno, el antes y el ahora. Si hiciéramos esta charla hace 15 años, esta slide no sería así. Hubiéramos cogido iconos de PowerPoint, de Internet, o hubiéramos contratado a un diseñador que nos hiciera algo chulo. Y ahora con inteligencia artificial haces un logo así, una imagen tan bonita como esta, en nada, en 2 segundos, ¿no? ¿Dónde estábamos hace 15 años? Bueno, estas son las segundas jornadas del CCNCER. Las primeras que no hemos encontrado ninguna foto. Somos un desastre y no teníamos ningún control de esto de la comunicación. La primera fueron en el Paraninfo del Centro Superior de Estudios de la Defensa, en el Ministerio de Defensa. Esas son las segundas, éramos unas 300 personas más o menos en el mundo de la ciberseguridad, o por lo menos a los que nosotros llegábamos o atraíamos, ¿no? Hoy día, pues ya sabes, estamos todos aquí, mucha gente, miles de personas dedicadas al mundo de la ciberseguridad, tanto sector público como sector privado, y bueno, vamos creciendo poquito a poco, ya han sido 15 años, y esto seguirá para arriba, ¿no? Seguirá poco a poco. Esta era nuestra agenda, la segunda jornada, que era muy parecida a la primera, una mañana. De 9 a 2 y nos vamos para casa y ni café, ni comida, ni nada, ni cóctel, ni nada. Sí hablamos ya de incidentes del CCNC, lo que empezamos a ver, esta slide esta agenda es de 2008. Estaba ya Raúl Siles por ahí, estaba también David Barroso, que sabéis que son los clásicos, empresas con las que ya trabajábamos. Y bueno, nuestra visión de los incidentes era eso, una mañana y no nos daba para mucho más, lo que teníamos y no había mucho. Hoy día pues tenemos una jornada donde tenemos un montón de tracks, un montón de temas donde la ciberseguridad no se limita a hablar de 4 o 5 incidentes, sino que tenemos que hablar de tecnología, no solo ataques contra una red, sino ataques al 5G, inteligencia artificial, cuántica, postcuántica, y tenemos un montón de actores, Ministerio del Interior, Economía, nosotros, INCIBE, estamos un montón de gente ya dedicada a esto de la ciberseguridad y las empresas que nos ayudan. Esto es el stand que pusimos en Technimap hace ya muchos años. Ahora tenemos más stand, ¿no? Ya por aquí más cositas más chulas, ¿no? Hemos mejorado un poco. Quizá lo que no sabéis muy bien ahí, en esos carteles, es que nuestra gran venta en esa época, aparte que nos dedicamos ya históricamente a criptología y a sistemas acreditados, acreditación de sistemas, en esta época que estaba el CCNCER arrancando, vendíamos que teníamos un portal web nuevo, súper chulo, súper innovador, bueno, que hoy día sería súper retro, y que además empezamos a tener las primeras sondas. Empezamos a tener el sistema de SAT-SARA y el SAR Internet. Empezamos a intentar colocar la primera sonda ya, ¿vale? Hoy día el ecosistema pues, ha cambiado bastante. Ahora tenemos un montón de herramientas, tenemos tantas ya, que le hemos tenido que agrupar pues, en las distintas plataformas que ya conocéis, que hemos contado en varias charlas, que lo contó el primer día. Y bueno, y tenemos un universo también de SOCs que han ido apareciendo, ya no solamente CCNC notifica, sino que vosotros nos notificáis a nosotros, las empresas han madurado muchísimo en ciberseguridad. Y digamos, bueno, el cambio ha sido bastante abismal. ¿Qué han hecho los malos? Pues los malos también han mejorado. Snake, hemos puesto como ejemplo a Snake porque fue el primer incidente grave que detectamos nosotros en el año 2010. Ya venía atacándonos, después nos dimos cuenta de hace unos años atrás. Pero bueno, aquí voy a dejar la palabra a Álvaro, porque Álvaro aquí es el máximo conocedor de Snake, yo creo que de España, o de gran parte del mundo. Lo fui en aquella época. Pasa por aquí. Pues nada, muchas gracias, Carlos. Bueno, el caso de Snake es paradigmático. Como ha dicho Carlos, fue el primer caso de ciberespionaje, el primer gran caso de APT que tuvimos que gestionar. Y para que os hagáis una idea, el lema de las jornadas de compartir para ganar viene totalmente al pelo con este caso, porque este informe que veis en pantalla de la empresa Biosystems, cuando se publicó allá por 2014, nadie hablaba de estos temas. Nosotros, tanto como CERT gubernamental, en las distintas comunidades en las que nos movemos y compartimos inteligencia e información, nadie hablaba de estos temas. Eran todo muy basado en la confianza uno a uno y casi nadie hablaba de esto. Entonces, este informe causó un poco de shock, ¿no? Oye, de repente alguien abiertamente habla de este grupo que nos lleva atizando a todos 20 años y alguien lo saca. Bueno, pues, como decía Carlos, los malos también han tenido que cambiar, pero han cambiado un poco también forzados. En mayo de este año, por contra, se publicó este Joint Advisory de CISA y de los Five Eyes, en el que, sobre todo, a mí me gusta mucho un párrafo en el que hablan que han estado investigando de forma conjunta durante más de 20 años a este actor, en caso concreto la red formada con este malware. Estamos hablando de un malware que era la joya de la corona, era de los más complejos que ha habido. Era un malware tipo rootkit con toda la complejidad que lleva para el desarrollo. Tiene una red extensísima de servidores de mando y control a lo largo y ancho del mundo.
Y tanto han cambiado las cosas que directamente este Joint Advisory de CISA dice que, oye, vamos a hacer una disrupción de la red y lo vamos a hacer así y así, y publicaron un nivel de detalle, un análisis técnico con un nivel de detalle que realmente daba gusto verlo porque era algo que efectivamente muchos habíamos hecho de forma casi individual. Y bueno, también es destacable que dicen que, oye, lo que os decía antes, ¿no? Y además esto ha servido de base para otras herramientas que ha utilizado este grupo. Entonces, ha sido ese cambio de paradigma, ¿no? De algo que hablamos casi entre amigos, que no es algo muy conocido, a de repente nos sacan aquí un Joint Advisory y dicen, oye, esta red la vamos a dar de baja, entre comillas, porque sabemos cómo funciona, tiene fallos y nos lo podemos quitar de en medio. Hola, hola. Ahora ya sí. En resumen, ¿cómo hemos cambiado un poco durante estos años? De ser unos poquitos, ya empezamos a tener ya, aunque seguimos siendo, como decimos nosotros siempre, 4 gatos, pero bueno, son 4 gatos que saben un poco del tema. Ahora tenemos esos grandes ya equipos dedicados a seguridad, que nos queda muchísimo recorrido. Tenemos un apoyo de empresas que antes no teníamos. Nosotros, el origen de todas estas herramientas que tenemos en el CCN muchas veces, que si competimos con el mercado o no, era porque cuando nosotros empezamos, pues no había mucho en el mercado, por lo menos que tú te pudieras permitir, digamos, ¿no? Empezamos a desarrollar cosas de nicho nosotros que pudiéramos ofrecer a la administración pública a un coste efectivo más o menos manejable. Después hay herramientas que se han quedado un poco atrás, nos ha ganado el mercado, nosotros sacamos otras y bueno, vamos un poco ahí a la par, ¿no? En tema de capacidades, pues como decía, tenemos esas herramientas que antes no teníamos, que ahora vamos teniendo, ahora cada vez más especializadas, pero claro, el atacante también pues, se va adaptando. ¿Qué es lo que vemos recientemente? Ya lo más notorio, las mínimas huellas que van dejando los malware, sobre todo los ataques avanzados dentro de las redes. Esa huella pretende ser mínima. De hecho, ahí lo que ponemos ahí una fuga al perímetro y los grandes 0D y grandes ataques se van yendo cada vez más a la parte de VPN, a la parte de los firewalls, los Citrix. ¿Por qué? Porque no tenemos EDR, ahí no monitorizamos, muchos dispositivos de este tipo están cifrados, con lo cual no podemos ni analizarlos, ni hacerle un forense. Y entonces se queda ahí residente el atacante hasta cuando le haga falta, entra dentro de la red, movimiento lateral, roba credenciales, y digamos que son mucho menos ruidosos, al margen de lo que ya conocemos de 20 credenciales, donde se utilizan a lo mejor el OLBAS, ¿no? Las herramientas del sistema, y esa es la tendencia. Nosotros tenemos mejores herramientas y el atacante se va haciendo cada vez más sigiloso, o se va metiendo más, impersonando más dentro de la red, ¿vale? Eso es un poco lo que en líneas generales, pero queremos ver un poco cuál es el resumen del año. ¿Qué hemos visto realmente? ¿Qué está pasando? Y vamos a destacar los incidentes quizás un poco más críticos que hemos estado viendo. A ver si pasa un poquillo esto. ¡Ay! Espera. Un segundito. Vuelve al anterior. Ahí, vas. Esto es nuestro día a día, cuando planificamos todos grandes proyectos y los que de queda respuesta a incidentes, pues olvidar la planificación porque cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. ¿No? Entre la carga de los propios incidentes más los proyectos, las herramientas, pues al final nuestra planificación del día salta por los aires cada mañana, ¿no? Es muy complicado, las reuniones, todo, poder seguirlo porque ojalá pudiéramos planificar los incidentes, ¿no? Pero bueno, ya sabéis los que los habéis sufrido, que es algo totalmente imprevisible. Keep calm. Pero bueno, yo quería decir aquí que todo esto, como digo todos los años, salimos Carlos y yo a dar aquí la cara, a hablar por un equipo y salimos airosos de todo este tipo de situaciones precisamente porque somos un gran equipo y este año uno de vosotros, no diré quién para que no le preguntéis luego qué le había pasado y tal, uno de vosotros me dijo en una reunión de cierre del incidente, me agradeció nuestro trabajo y me dijo una cosa que a mí me hizo pensar un poco, me dijo que muchas gracias porque sabiendo que no es el único incidente que estábamos gestionando, tenía la sensación de que para nosotros sí lo era. Entonces, bueno, todo eso es posible por el grandísimo equipo del que formamos parte, unos compañeros extraordinarios que se dejan la piel día a día para poder no solo responder a los incidentes, atenderos, pasaros información casi 24/7, sino también, como sabéis, todo lo que hacemos, el desarrollo de nuestras herramientas, nuestras capacidades de ciberinteligencia para poder prevenir futuros ciberataques. Entonces, bueno, este reconocimiento aquí en público para ellos, ¿vale? Y bueno, entrando ya un poco en faena, casos de ransomware. Os voy a contar también un poco cómo ha cambiado todo esto, ¿no? A raíz de lo que ha dicho Raúl, ¿no? De presuntos implicados, pues el año pasado hablamos de sospechosos habituales, este año podríamos también hablar de presuntos implicados. El tema del ransomware. Si yo os pregunto, os digo, ¿qué os viene a la cabeza cuando pensáis en ransomware? Algunos
a mí personalmente me dan escalofríos y sobre todo me viene a la cabeza el SEPE, ¿no? El caso del SEPE. ¿Por qué? Porque el caso del SEPE fue muy paradigmático, fue el primer gran caso de ransomware que tuvimos, lo explicó extraordinariamente bien Gemma Paz hace un par de años en las jornadas, con toda su experiencia un poco desde dentro. Y bueno, es lo que nos ha hecho evolucionar. Nosotros también hemos cambiado en la parte del ransomware, no podía faltar el símil futbolístico y hemos pasado de ser jugadores un poco a ser entrenadores, ¿no? Lo que ha comentado antes Carlos. Nosotros hemos evolucionado a raíz de este tipo de incidentes, las empresas también han evolucionado mucho, los organismos, y entonces nuestro papel de estar involucrados, como constamos ahí, no se ve muy bien, pero bueno, lo tenéis, el primer punto de un equipo de trabajo, estamos integrados en el fango con el organismo. Esto, pocos meses después, tuvimos ocasión de repetirlo de la misma manera con el MITES, en el caso del MITES. Pero, como os decía, todos hemos aprendido mucho, aprendimos de aquella situación. Y entonces nosotros ahora pues, hemos dado un paso atrás, han entrado a jugar otros jugadores y nuestro papel ahora es un poquito diferente. Nuestro papel hoy en día es más de dirección técnica. Cada vez que tenemos un incidente tipo ransomware en algún organismo, siempre hay alguna empresa amiga que ya está hablando con el organismo, siempre el organismo o ya tiene contratado a su vez una empresa que le da servicios de seguridad y en ese caso nosotros hacemos la dirección técnica del incidente. Ya lo sabéis los que hayáis tratado con nosotros por este tema, reuniones de seguimiento, dirección un poco de líneas de investigación, cuando hace falta hacemos análisis técnico de malware, de logs, de lo que haga falta, pero siempre es un papel un poco más de lo que es a más alto nivel. Donde sí que aportamos yo creo que algo más diferencial, el caso de la ciberinteligencia. Como os he dicho antes, dedicamos muchísimos recursos desde aquel fatídico año 2021, dedicamos muchísimos recursos, tanto personales como económicos, para adquirir ciberinteligencia que poner a vuestra disposición. De tal manera que, partiendo de esa base, somos capaces de luego enriquecer cuando estamos investigando el incidente. He puesto en pantalla el caso del Clinic de Barcelona de este año, donde pudimos echar una mano a los compañeros de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, precisamente aportando la parte de ciberinteligencia. Estaban ellos ahí en el barro con el hospital, tratando de levantar aquello, y nosotros les íbamos aportando un poco toda esa parte de análisis de amenaza. ¿Qué más hacemos también? Toda la parte de apoyo y asesoramiento. Desde el principio, y esto también lo tenemos muy claro, para vosotros es un shock. Cuando ocurre, no un shock de los que ayudan, sino un shock de que os quedáis en estado de shock, ¿vale? Entonces, cuando hay un incidente de este estilo, es muy importante que, en este caso nosotros, con nuestra experiencia, que la cabeza un poco más fría, os demos algunas pautas de actuación. Toda la parte de comunicación hacia arriba, hacia los jefes, que no se pongan nerviosos, gestión de las expectativas, todo el tema de plazos a manejar. Todo eso, ahí intentamos asesoraros con nuestra experiencia para que, al menos una gran parte de la presión que vais a tener, pues podáis gestionarla, aparcarla durante unos días, ¿de acuerdo? También hacemos de interlocución con otros organismos. En el caso que el incidente afecte a varios organismos, pues nosotros llevamos un poco también la interlocución con ellos, hablamos con la Secretaría General de Administración Digital para el tema de la reapertura de conexiones a través de la red SARA, damos ese sello de OK a los informes de auditoría una vez se levantan sistemas y también, en el caso de que no hablen ellos ya directamente con vosotros, os ponemos en contacto con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que podáis llevar el caso, en caso de que hubiera una denuncia, que lo podréis tratar con ellos. Como os decía, esto es un poquito el cambio de panorama que hemos tenido con el tema del ransomware. Respecto a los 0 Days, lo ha comentado antes Carlos, ha sido un año tremendo en cuanto a 0 Days, porque además lo que hemos visto este año es que cada vez que se publicaba uno, sabíamos que a los pocos días había bingo. Entonces, os voy a poner una serie de ejemplos en los que ha sido casi matemático, diría yo. O sea, día 0 gordo, víctima en España 100% seguro. Y bueno, haciendo también un poco un pequeño timeline, ya sabéis que a mí siempre me gusta poner timelines, empezamos en enero con esta publicación de Fortinet sobre una posible vulnerabilidad de día 0 con posible despliegue de malware en los propios dispositivos, es lo que os ha comentado Carlos. Al haber mejorado nuestras capacidades de detección y monitorización dentro de la red, les obligamos a irse fuera, se tienen que salir al perímetro para intentar actuar desde ahí. Entonces, este fue un caso en el que efectivamente, como decíamos, publica la vulnerabilidad, tenemos información de que hay una posible víctima en España y cuando empezamos a analizar, efectivamente, bingo. Lo tenéis ahí en pantalla, además, al ser un 0 day, una cosa es cuando se publica y otra cosa es desde cuándo lo usan los atacantes. Aquí podemos ver que desde noviembre, lo recordad que era, desde noviembre estaba ya en marcha el compromiso. Avanzando en el año, poco después, en mayo, casi cuando estábamos
empezando con otro incidente muy gordo del que también os hablaré luego, publica Microsoft este artículo de Bolt Typhoon, un nuevo grupo de amenaza, en el que, lo mencionaban en su artículo, todo parecía indicar que el vector de entrada había sido un dispositivo, una vez más, un firewall, un sistema de VPN vulnerable, con una vulnerabilidad de día cero, a través del cual habían entrado instalando primero malware un malware muy complejo en ese equipo, para posteriormente pivotar hacia adentro. ¿Qué fue lo que vimos nosotros en esto de Bolt Typhoon? Bueno, en paralelo, una vez más, los Five Eyes publicaron casi la misma actividad, haciendo referencia al informe de Microsoft, donde daban indicadores de compromiso, donde daban TTPs que habían usado los atacantes. Y bueno, pues nosotros, una vez más, tuvimos un caso. ¿Cuál era el objetivo? Pues, aunque nosotros no llegamos a verlo, no llegamos a verles acceder finalmente al correo electrónico, toda la actividad iba orientada a obtención de credenciales. Ya también lo ha mencionado Carlos, el malware que pueden utilizar dentro de las redes están muy limitados, entonces tienen que utilizar los LOLBINs, los Living of the Land, los sistemas de administración habituales que se usan en los sistemas, y volcar credenciales para posteriormente sacar la información por correo electrónico, RDP, Citrix, todos aquellos accesos remotos que tenemos. Porque, bueno, hay cosas que han cambiado, pero hay algunas otras cosas que no han cambiado desde hace unos años. Y es que yo creo que no podemos decir ya más veces el tema del segundo factor de autenticación en los accesos remotos. Vamos a dar una vuelta, ¿vale? Vamos a intentar desplegarlo adecuadamente para, en algunos casos de estos al menos, poder quedarnos limpios. Bueno, veis en pantalla algunos de los comandos que ejecutaron. Hemos marcado en rojo todas las herramientas que, como os digo, son herramientas del propio sistema operativo. No han instalado ningún malware específico para volcar credenciales. Utilizan herramientas para obtener la base de datos de objetos del directorio activo, vuelcan las claves de registro para hacer luego cracking offline y todo eso lo van comprimiendo, no descargan 7-zip, no utilizan WinRAR, utilizan la utilidad Makeup para hacer cabinet files y con eso ya luego los van sacando. Para hacer reconocimiento de red, lo mismo, no utilizan herramientas, antiguamente se pueden descargar herramientas de descubrimiento de directorio activo, hoy en día utilizan la herramienta de SGET y con eso ya van sacando el listado de usuarios con las características que a ellos les interesa. En este caso podéis ver que buscan aquellos que buscan la información sobre si, por ejemplo, la contraseña expira o no expira. Es decir, tratan de sacar un listado para luego posteriormente utilizarlo. ¿Qué hicieron aquí? Bueno, pues os he hecho un pequeño esquema más o menos, ¿vale? Numerado, pues tenéis a vuestra izquierda tenéis al atacante. También muy interesante, otra cosa que han evolucionado mucho, antiguamente tenían VPS repartidos por todo el mundo, hoy en día utilizan nodos de salida de VPN generalmente geolocalizados en España. ¿Por qué? Porque saben que la mayoría de organismos limita las conexiones que vengan de fuera de España. Entonces, para pasar por debajo de ese primer filtro, utilizan nodos de salida aquí en España y con eso ya consiguen llegar a su objetivo. ¿Qué hicieron? Pues lo tenéis ahí en el número 1, infectan con un malware específicamente diseñado para ello el terminador de túneles VPN y posteriormente, para asegurarse una segunda vía de entrada o para asegurarse algún tipo de persistencia, en un servidor vulnerable interno de la red despliegan una web shell para dejarse ahí un acceso por si acaso, oye, pues se parchea el dispositivo o pierden ese acceso. Posteriormente, el número 3 lo tenéis ahí, hicieron ese volcado de credenciales que os he enseñado antes. Fueron directamente a los controladores de dominio para tratar de volcar credenciales. Y ya un poco más tarde, esto es un tema que mencionó Javier en su ponencia, la interconexión que existe en la administración, ese modelo de full trust, de todo lo que venga de otro organismo es bueno per se, pues les permitió a ellos llegar a otro organismo donde comprometieron un servidor vulnerable y desplegaron herramientas para obtener credenciales. Por suerte, ese movimiento lateral, ese despliegue de herramientas fue detectado por el EDR del segundo organismo y a partir de ahí, yo os lo he contado en orden secuencial, pero la investigación fue al revés. Primero salió la alerta que tenéis en el número 4 y de ahí fuimos tirando del hilo hacia atrás. Pero no fue la única. Luego también tuvimos, un poquito más adelante, una vulnerabilidad de Citrix en el que los atacantes, una vez más sabiendo que esos dispositivos no están muy monitorizados, instalaban web shells y desplegaban malware para hacerse con las credenciales de todos los usuarios que pasaban por ahí. Lo guardaban en formato PNG, en formato de imagen, y posteriormente hacían peticiones HTTP para llevarse esos ficheros con las credenciales en claro. Una vez más, de esto hemos tenido, yo creo que 2 o 3 casos, por lo menos. Posteriormente tuvimos el caso de los antiguos Mobile Iron, de Ivanti. A nivel internacional ha sido también muy explotado. Es más o menos lo mismo, dispositivo de red, con poca monitorización o casi imposible de monitorizar, y una vez más se cuelan por ahí, obtienen credenciales y pivotan hacia adentro. Y ya para acabar el año, pues tuvimos el caso de Citrix Bleed, que era una vulnerabilidad que permitía a un atacante hacer un robo de sesión, de tal manera que entraban
por el Citrix Netscaler y de ahí, haciéndose con una sesión que no se había cerrado correctamente, eran capaces de pivotar hacia adentro. Esto también les hemos visto usarlo para, con los permisos de la sesión que habían robado, pivotar hacia adentro y desplegar código dañino para poder moverse lateralmente por la red. Y el tema del ciberespionaje. Bueno, pues estos son los... Todo lo que os he contado ha sido ya actores de ciberespionaje, os voy a contar en un par de casos. Este año ha sido un año en el que hemos estado desbordados con este tema. No ha habido mes en el que no hayamos tenido una alerta, una notificación, una investigación relacionada con este tipo de actores. Por suerte, el compartir para ganar no es algo que pensemos solo nosotros, lo piensa toda la comunidad y entonces muchos de estos casos nos llegan por entidades homólogas a las nuestras, por empresas privadas que tienen cierta visibilidad y ven lo que pasa en España y nos avisan de que hay alguna víctima en la administración. Bueno, pues en este caso yo lo he querido ilustrar con un lema, que es el lema de los, creo que es el lema de los boinas verdes, que es mess with the best, die like the rest, ¿no? Métete con los mejores y acabarás palmando como todos. No lo digo porque nosotros seamos los mejores, sino porque los mejores son ellos y nosotros hemos palmado como todos, ¿vale? Entonces, hay que reconocerlo, son muy buenos. Os voy a intentar contar unos casos en los que vais a ver que realmente son actores motivadísimos, son actores con muchísimos recursos y son actores que tienen un conocimiento extraordinario de las redes una vez consiguen meter la cabeza dentro. En este caso, es una investigación sobre un incidente asociado al actor APT15, cuyo objetivo era, como siempre, lo que vemos siempre, ¿vale? Explotación del correo electrónico. Explotación masiva, porque realmente en este caso fue totalmente masiva. Cuando empezamos a investigar y tiramos hacia atrás, vimos que llevaban unos 5 meses allí metidos y se habían llevado una gran cantidad de correo electrónico. ¿Cómo lo hicieron? Pues esos servidores Exchange que tenemos en nuestras organizaciones a veces no están al día de nivel de parcheo. En muchos casos, no voy a preguntar, no os voy a hacer que levantéis la mano, no queréis tener herramientas de seguridad desplegadas porque el rendimiento, porque tal, a ver si me va a frenar algo, a ver si va a pasar algo. Bueno, pues este fue el caso, ¿de acuerdo? Desplegaron web shells, infectaron además con Cobalt Strike Beacon al personal de sistemas del organismo, únicamente a 2 usuarios, y a partir de ahí fueron capaces de pivotar. Y el malware que utilizaron fundamentalmente para hacer todo esto eran web shells en el clúster de Exchange. Tenéis aquí una pequeña representación, ¿no? Desde VPS, en este caso este actor no utilizaba VPNs, controladas por ellos en distintos países, atacaron el clúster de Exchange. Cuando tuvimos conocimiento, ¿no? Eso fue la primera información que tuvimos, que desde un servidor controlado por ellos había conexiones con el servidor de correo del organismo. Pues lo primero que hicimos, ya les conocemos, sabemos que han tenido que volcar credenciales. Y los servidores Exchange son un sitio muy bueno para obtener estas credenciales porque con una pequeña modificación de una clave de registro pueden hacer que todas las credenciales se guarden en memoria en claro. Posteriormente vuelcan la memoria y ya tienen ahí las credenciales de todo aquel que haya iniciado sesión en el Cluster Exchange. Una vez más, lo podéis ver ahí, las horas de trabajo de este tipo de actores no son las habituales, entonces eso también da una pista. No es habitual que nadie haga esa modificación y menos aún que lo haga a las 3 de la mañana. Entonces, bueno, todo esto siempre nos ayuda para generar esas pistas iniciales. Posteriormente, desplegaron web shells para garantizarse también la persistencia y poder ejecutar comandos. No solo querían leer el correo, sino que también querían pivotar y hacer reconocimiento de red. Bueno, pues llegado a este momento, cuando teníamos ya esa visibilidad, desplegamos el EDR, vamos a ver qué está pasando aquí. Ya sabéis que nosotros siempre os decimos no hay que mitigar hasta que no tengamos conocimiento del alcance completo del incidente. Pues una vez desplegado el EDR, pusimos orden en los logs, qué necesitamos registrar, qué necesitamos ver. Y, bueno, pues se desinstaló el código dañino, se cerraron los accesos que estaban explotando al correo electrónico, pero acto seguido vimos que en cuanto les cortamos, empezaron a entrar por otra vía. ¿Cuál era esta vía? Pues VPN sin doble factor. Tenían credenciales, usuarios que no habían rotado las credenciales y en este caso, como desde fuera el acceso al correo electrónico estaba cortado, entraban a través de la VPN y seguían explotando el correo igual que antes. Cerramos aún más las puertas al campo y una vez más vimos que estaban ejecutando comandos y desplegando web shells de una manera que no teníamos ni idea de qué estaba pasando aquí, no lo podíamos entender. ¿Qué ocurrió? Pues como también es habitual, resulta que había un servidor más del que la parte de sistemas no nos había dicho nada, ¿no? Típico servidor que todos sabéis que hay ahí y nadie se acuerda de él, pues ellos lo sabían y ellos lo habían explotado y habían obtenido credenciales por ahí y se habían colado por la VPN. Y además, en este otro servidor del clúster de Exchange, una vez más veíamos que había movimiento lateral desde ahí, desplegando las web shells que eliminábamos, las volvían a desplegar desde este servidor. Y obviamente dijimos, oye, ¿cómo es posible? Tenemos el EDR instalado, ¿qué está pasando aquí? Pues el truco está, y esto es lo que ya, pues oye, hay que reconocerlo, son muy buenos,
nos quitamos el sombrero y aplauso para ellos, habían instalado un código dañino, una herramienta de acceso remoto, un RAT, un malware, que además estaba diseñado en primer lugar para evadir el EDR. Deshacía todos esos juqueos que hace el EDR para poder monitorizar la llamada a funciones del sistema operativo. Lo primero que hacía este código dañino era eliminar esos juqueos, de tal manera que el EDR allí no veía absolutamente nada. Entonces, bueno, alguien que tiene los recursos, que tiene el tiempo, que tiene la motivación para hacer algo así y que en cuanto les cerramos una vía entran con este tipo de herramientas, es evidente que estamos hablando de actor top 3 sin ninguna duda. De hecho, ha sido de los más activos este año a nivel global. Y bueno, siguiendo con otro caso similar, tenemos un caso de APT28. APT28 llevamos algún tiempo sin verle. El problema con la atribución es muy importante, ¿no? Poder apuntar a un grupo concreto porque suelen dirigirse y suelen moverse por objetivos. El problema que tenemos es que últimamente con esa fuga al perímetro, con ese no utilizar malware específico, ese malware propio que tienen algunos de esos actores, cada vez es más difícil señalar inequívocamente a un grupo. Podemos señalar una región geográfica de la que viene el origen, pero señalar claramente al servicio de inteligencia que está detrás y al grupo dentro de ese servicio que está detrás es cada vez más difícil. En este caso, una vez más, el objetivo era la explotación del email. Entraron por VPN de otro organismo, una vez más ese modelo Full Trust del que hablaba Javier, ¿no? Entramos por un organismo y dada la interconexión que tenemos, como todo lo que venga de otro organismo es bueno para nosotros, aceptamos todo eso. Entonces, se colaron por ahí, se detectó la actividad accediendo al correo electrónico en el segundo organismo, el que tenéis ahí a la derecha, accediendo al correo electrónico, y cuando miramos en el primer organismo vimos que estaba pasando prácticamente lo mismo, ¿no? Ya que han entrado ahí, pues oye, al igual que le bichean el correo electrónico a uno, ¿por qué no hacerlo con este otro organismo que también es de interés? ¿Cómo hicieron todo esto? Pues de una forma muy curiosa, dado que ese código dañino, ese malware que suelen desplegar, al final los EDR lo suelen trincar, pues se las ingeniaron para, mediante unos formularios en Outlook, a unos usuarios determinados, les desplegaron unas macros en Outlook, de tal manera que cuando el usuario recibía un correo con un asunto determinado, se lo movía con una regla a una carpeta para que el usuario no lo viera ni siquiera en su bandeja de entrada, y además tenía una macro que monitorizaba esos correos recibidos, de tal manera que cuando cumplía otra condición, la macro se ejecutaba y lo que hacía era ejecutar los comandos que iban en el adjunto del correo que había recibido. Esos comandos ejecutados se almacenaban en ficheros, el resultado de salida de los comandos se almacenaban en ficheros y esos ficheros posteriormente se exfiltraban mediante correo electrónico, ¿no? Podemos hacer un poco que llegaba el correo con el asunto concreto y con los comandos ofuscados, la macro detectaba el correo, ejecutaba esos comandos, guardaba los ficheros y contestaba con un correo de salida. ¿Qué vimos? Que en algunos casos, por ejemplo, en el caso del volcado de la base del directorio activo, al ser un fichero muy grande eso no puede salir por correo. ¿Qué hicieron? Pues lo cortaron en trocitos pequeños, lo guardaron como borrador, esperaron a que se sincronizara el Outlook del usuario con el OGWA y posteriormente, mediante peticiones al OGWA, se llevaron esos adjuntos que estaban en borrador, de tal manera que tampoco vimos salir correos hacia ninguna cuenta controlada por ellos para llevarse esa información. Y bueno, estos han sido los casos más destacados. Llevamos hablando de esto muchos años y aunque casi todo lo que tiene que ver con este panorama de ciberseguridad ha cambiado, sigue habiendo cosas que no cambian. ¿Cosas que no cambian? Pues que aunque estemos aquí desde hace años y montemos este evento tan grande, aún así hay gente que cuando les contamos, oye, mira, tenéis este problema, revisa estas conexiones, nos encontramos con esto. Oye, son nuestros técnicos. Entonces, claro, no nos queda otra que decirles, ya, pero es que desde ese IP no pueden ser ellos. Pues te estoy hablando de un VPS que está en no sé dónde. Y otras cosas que no cambian no serían las jornadas, sino esto es un clásico de las jornadas. Siempre hay que añadir al timeline de Javier, hay que añadir una cosita el día de antes, esto creo que fue el viernes pasado, nosotros desde el viernes anterior a las jornadas ya nos convertimos en calabaza, pues subimos de un caso del actor Turla, el famoso actor detrás de Snake, que había comprometido una nueva organización. Y nada más. Y hoy No Name nos ha puesto en el No target Name, bueno. para estar entretenido. Pues nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.